Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciado oyente, querido amigo, oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan ser con usted y los suyos. Muchas bendiciones de parte del equipo de producción de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que esas bendiciones Dios pueda otorgarla conforme a nuestras necesidades, haciendo siempre la voluntad de Dios. Iniciamos la penúltima lección del trimestre, lección número 12, donde estaremos analizando la parte introductoria cuyo título es Compártelo. Hay un pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en Isaías 54. Libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Así nos dice Isaías capítulo 50, versículo 40. Reiteramos, el título general de la lección que estaremos abordando en esta semana es Compártelo, y compartimos la felicidad y la alegría que embarga nuestros corazones en este momento al saber que Dios está derramando muchas bendiciones sobre usted y los suyos, y agradecemos también al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Gracias, apreciado amigo. Bendiciones también para usted y para los suyos. Amén. Muchas gracias. Amén. Shalom Aleichem, mis amados y caros hermanos. Vamos a orar en este momento para que nuestro Dios nos conceda el honor de estar en su presencia divina. Oh Padre querido, prepáranos para estar en tu presencia, recibir esa alegría, ese gozo, ese beneplácito que recibe todo mortal cuando tú estás en su vida, cuando tu presencia está latente para nosotros, dispuesta a bendecirnos. Ayúdanos en este momento y prepáranos en el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compártelo. Hay lo que se conoce, pastor, como el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Uh-huh. En el cielo están las nubes dejan caer el agua. Las plantas absorben parte de esa agua, algunas se van a los ríos interiores, pero esos ríos interiores también van corriendo y todo el agua que cae en la tierra va a parar el mar. Luego se produce un proceso de evapotranspiración, tanto en las plantas como la evaporización que se produce en el mar, y siempre el agua mantiene un ciclo. Da para recibir y recibe para dar. De eso estamos seguros, y esto es una ilustración básicamente de lo que podría ser el título de la lección que iniciamos en esta semana. Compártelo. Las bendiciones que Dios nos ha dado, que constantemente estamos recibiendo de esas grandes bendiciones, debemos compartirlas en términos general, aunque ya más adelante pues estaremos viendo lo que es la parte del texto bíblico a memorizar para comentar y los diferentes temas que tendremos durante toda esta semana. Sí, este título me llama mucho la atención porque realmente los evangelios, cuando encontramos a Jesús sanando, Él le decía a las personas, mira, no se lo diga a nadie, y era para no provocar la ira a destiempo de sus compatriotas judíos, porque Jesús no podía morir fuera de la cruz, tenía que ser en la cruz. Entonces les iban a impedir con su furia satánica y maligna lo que era la predicación del evangelio. Sin embargo, esa persona, saliendo de Jesús, dejándolo él, lo primero que hacía era que comenzaba a contar y hablar. No aguantaban. ¿Y por qué no aguantaban?
Porque cuando la persona conoce a Jesús y algo bueno ocurre en su vida, no se queda callado. No puede callarse, tiene que compartirlo. Por eso hoy tú y yo hemos sido asignados o designados por Dios como portavoces para compartir las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias de que Cristo vino para redimir a la humanidad, quitar el pecado, la muerte, librarnos del diablo y de todas sus vejaciones, de todas sus burlas escarnecedoras, y darnos la oportunidad de tener una vida digna. Por eso, hoy no nos podemos quedar callados. De igual manera, debemos compartirlo. Y por eso el título de la lección hoy, compártelo. Ve y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Así se refería Jesús a muchas de las personas que recibían bendiciones, y en otros, como bien usted estaba señalando, le decía, no lo digas. Pero muchísimas gracias, pastor, por aclarar la situación de peligro que vivía el mismo Señor Jesucristo, y no quería acelerar su muerte antes de tiempo. Por eso, en muchas ocasiones decía, no lo diga, manténlo tranquilo, pero la gente definitivamente no podía callarlo. Vamos a comentar un poquito, pastor y amigos oyentes, sobre el texto, el gran desafío que tenemos de Isaías 54. Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Llama la atención, pastor, de este pasaje de la Biblia que el profeta está utilizando términos, palabras de sabios. ¿Será acaso que la sabiduría es un tanto diferente a lo que podría ser la acumulación de mucho conocimiento e inteligente? Aquí me recuerda mucho también que Salomón, cuando iba a empezar a gobernar el pueblo, lo que pidió sabiduría y no inteligencia para poder gobernar al pueblo de Dios. Y ahora aquí nos encontramos que Isaías está diciendo que el Señor le dio lengua de sabios para hablar palabra de aliento al cansado. La sabiduría es diferente al conocimiento. Claro. La sabiduría para mí es actuar y hablar cuando se debe y donde se debe. Con moderación y con prudencia. Sí, Señor. Para mí eso es sabiduría. En Isaías, el capítulo 50, estamos frente al segundo libro de clasificación del profeta Isaías. Ustedes saben que hay 3 clasificaciones para algunos. Está el capítulo 1 al 39. Muchos teólogos dicen que es un libro, 40 al 55, y el tercer libro o tercer Isaías, 56 al 66. Esta declaración está en el segundo libro, el segundo renglón. Isaías es un libro, hay unidad de contenido, palabras que aparecen en el capítulo 1 y están en el 66, pero no muchas, que denotan una unidad literaria y de contenido. Pero lo que me interesa extraer ahora en el capítulo 50, versículo 4, es que está hablando de la misión del Mesías. Está hablando del el Cristo que iba a devenir, y que en el capítulo 50 ya está denotando cuál sería ese papel. Por eso dice, hablará palabras de sabiduría. Y estas palabras, el Mesías que habría de venir al mundo como la palabra viviente, como lo presenta Juan 1:1, como portavoz de Dios, su misión constante era la de consolar e instruir a los que estuvieran cansados del pecado. Mateo capítulo 11, versículo 28. El inquieto corazón del pecador solo halla paz en la salvación que tan generosamente se ofrece por medio de Cristo. Por eso es que las palabras que salen de Jesús son para dar consuelo a los que hoy el pecado destroza de manera implacable, sin piedad, y Cristo trae consuelo a ese pecador y le dice, aguanta un poco más, confía,
porque Dios te dará la restauración. Y eso que está hablando, pastor, estimados amigos, el capítulo 50, versículo 4 del profeta Isaías. Podemos mirar con sumo interés que este versículo, como bien estamos puntualizando, revela lo que es la preparación espiritual, la obediencia y la misión comunicativa del siervo sufriente. En este contexto histórico, consuela a los exiliados en Babilonia, y en la teología cristiana se interpreta como una profecía mesiánica que es cumplida justamente en Jesucristo. El término hebreo para sabios o eruditos se traduce mejor como discípulos, aquellos que son enseñados, y la autoridad de la palabra del siervo no proviene de lo que es la elocuencia humana, proviene directamente de una educación divina. Dios mismo está capacitando la boca de este profeta. El propósito de su capacitación no es para producir un debate intelectual, ni la condenación, es pastoral, de consuelo, palabra alcanzado, y hace una descripción a los hijos de Israel que están desanimados y agotados por el cautiverio babilónico. El siervo recibe un mensaje específico de gracia, de restauración y esperanza para levantar al caído. Por eso, cuando nosotros vamos al texto, lo que vemos allí es una metáfora que resalta una comunión constante, diaria e ininterrumpida con Dios. No es una revelación esporádica, no. Sugiere la disciplina de buscar a Dios en las primeras horas del día, muestra una disposición de dependencia absoluta y de renovación. Por eso dice el texto bíblico: despertará mi oído para que oiga como los sabios. En antropología bíblica, para poder hablar de esa parte de Dios, primero hay que saber escuchar, señores. El oído abierto o un oído que está despierto simboliza la sumisión, lo dócil que debe ser el ser humano y lo receptivo. El siervo adopta una postura de un estudiante atento que procesa lo que es la instrucción divina antes de actuar. Estar preparado, lo que Dios desea comunicarte para que te puedas convertir también en un gran comunicador de la verdad que Dios tiene preparada para ti. Interesante, pastor, su comentario, y es muy lógico de que para ver la verdad que Dios tiene para nosotros es naturalmente importante ver la sabiduría, o sea, para escuchar y para hablar lo que Dios desea que hablemos y escuchemos. El autor o la autora de la guía de estudio, en este caso, presenta una historia de un pastor que iba para la iglesia, se le hizo un poco tarde, el ajetreo de la vida, ¿no? Y entonces, cuando va en el camino, se encuentra con un tráfico muy cargado y él va un poco estresado por el tránsito. De repente, un conductor se puso en su frente y él pues hizo una seña con el puño, apretó el puño y comenzó a decir cosas, y se fue y llegó a la iglesia. Cuando está en el desarrollo de la lección de escuela sabática, nota, mirando cada rostro para compartir, que hay una persona ahí que no la había visto antes, pero que su rostro le parece familiar, y cuando lo percibe, justo era el conductor que él le había apretado el puño. Y entonces alguien presentó a este caballero que fue a visitar la iglesia ese día. Nuestra actitud puede tener consecuencias funestas con los demás, ya sean conocidos o desconocidos. Nosotros debemos de saber que la presencia de Dios debe permear nuestras vidas. A veces somos tentados con el tránsito, nos molestan muchas cosas y con razón. En nuestro país podemos decir que hay muchas razones, sobradas razones para uno molestarse, pero también debemos reflejar la presencia de Dios, debemos reflejar el carácter divino para que otros perciban que somos hombres de Dios o mujeres de Dios, hechos a su imagen, y que no
estamos naturalmente conforme a lo que el mundo está presentando, con un carácter deficiente, tosco y falto de bondad. Esa historia de verdad que impresiona, pastor. Mientras usted estaba refrescando el argumento que presenta la guía de estudio en su parte inicial, pues eso impresiona mucho, y especialmente aquí en la República Dominicana, donde el tránsito se ha convertido en un gran desafío. Y entonces uno tiene que estar pidiéndole a Dios que dé sabiduría para poder exponer la gran realidad. Es como la historia de una señora que está en el tránsito y va manejando de manera muy temeraria. Y de repente un patrullero alcanza a ver la situación y le cae detrás de la dama, la manda a parar, le pide sus documentos y le dice: deme su documento porque yo pienso que ese vehículo es robado. No, ese vehículo es mío. El vehículo decía: Cristo te ama. Él se identificaba como una persona cristiana, y entonces el policía le dice: no, yo creo que ese vehículo es robado porque los cristianos no andan conduciendo como usted lo está haciendo. O sea, tenemos que tener sumamente cuidado en la forma en que nosotros comunicamos. Aquí el profeta está pidiendo al Señor que le dé, por eso decíamos al principio, que la sabiduría no es sinónimo de inteligencia, sino de prudencia, de actuar con moderación, y ojalá que todos nosotros podamos entender esta parte, la ilustración que estamos comentando, porque de una manera u otra, ya sea a través de gestos, del lenguaje oral o aquel lenguaje que nosotros realizamos corporal, de una manera u otra estamos comunicando algo, y si estamos comunicando algo diferente a lo que nosotros profesamos, debemos pedir al Señor, cual el profeta, que nos dé palabra sabia para poder comunicar lo que Él nos está dando día a día. Hay un párrafo del libro Cristo Triunfante, el 22 de julio, página 212, y oiga lo que dice, pastor. Los verdaderos cristianos tendrán una experiencia como la de Cristo en el desierto de la tentación. Especialmente quienes participen en la tarea de rescatar almas de los ardides de Satanás, enfrentarán los ataques del enemigo de toda justicia, y al igual que Cristo venció, ellos también han de vencer por su gracia. Los cristianos no debieran sentir que están abandonados de Dios por estar sujetos a tentaciones, y óigase bien, si está siendo tentado, no debiéramos pensar que hemos sido abandonados por Dios. Si permanecen inconmovibles ante las tentaciones, Satanás los dejará y los ángeles acudirán a ministrar en favor de ellos, como lo hicieron con Jesús. No hay consuelo que se asemeje al que disfrutan los cristianos cuando, luego de sufrir con paciencia la tentación, Satanás ha sido derrotado. Han testificado de Jesús, confiado plenamente en la palabra de Dios. Escrito está, y así han resistido cada avance de Satanás, y luego de ponerlo en retirada, han alcanzado la victoria. ¡Wow! Tremendo comentario, tremendo párrafo del libro Cristo Triunfante del 22 de julio, página 212. Hay una declaración que me impresiona también en parte del argumento que presenta la lección en su comentario, donde dice que todos ejercemos una influencia personal y nuestras palabras y las acciones dejan una impresión indeleble. Es nuestro deber vivir no para el yo, sino para el bien de otros, no para ser manejados por nuestros sentimientos, sino para tener en cuenta que nuestra influencia es un poder para el cielo o para el mal, o somos luz que estimula o una tempestad que destruye. Hace un tiempo, pastor, cuando uno llegó nuevo a la iglesia, reciente así llegó nuevo a la iglesia, pues uno tiene un concepto muy acabado de lo que es el cristianismo, porque lo es. Aunque muchas personas posiblemente no lo representan tan dignamente,
como las historias que hemos presentado al principio de este comentario, yo voy a contar una experiencia que viví apenas siendo un jovencito que llegaba a la iglesia. Sucede que un primer anciano es el dirigente número 1 que puede tener una iglesia, es el pastor local, por así decirlo. Es la persona que se mueve con los hermanos de la iglesia y que la iglesia ha depositado una confianza para que sea el primer dirigente del lugar. Y entonces en esa ocasión nos dieron una bola, es decir, nosotros íbamos para un sitio y el primer anciano nos montó en su vehículo y veíamos entonces con mucho asombro, porque era este servidor y otro, que el primer anciano iba vociferando muchas palabras a los otros conductores, casi inconscientemente. Y entonces mi compañero y este servidor nos mirábamos y decíamos, sucede que nosotros no vivimos para sí. O sea, somos, como dice la palabra de Dios, somos cartas leídas al mundo, porque el mundo nos observa, y qué bueno es que nosotros podamos tener esa fina comunicación. Al mantener una comunicación constante con Dios y la luz del Evangelio alumbrar nuestras vidas, podamos también exteriorizar esas grandes verdades de manera tan fina que la gente pueda decir, wow, la verdad que Dios le ha dado sabiduría a usted para que pueda comunicar estas grandes verdades. Así es, pastor, y le ha ocurrido a muchas personas. Y por eso es que la ley de Dios requiere que nos amemos unos a otros, así como nos amamos a nosotros mismos. Por eso todo poder y acción de la mente se va a orientar hacia ese objetivo, hacer todo el bien que sea posible. Es muy placentero, pastor y apreciados amigos, para el dador de los dones, que los tengamos y que los manifestemos de acuerdo a su poder a otros. O sea, nosotros podemos ser un canal de bendición para los demás, con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra vida convertida, con nuestras acciones. Si hay alguna situación en tu vida que todavía no has podido vencer, como el carácter, todos tenemos un carácter defectuoso por el pecado, claro está, pero hay personas que en realidad son más notables porque son toscos, le hablan mal a las personas, dicen palabras descompuestas y todo eso. Hoy tú puedes hacer con Dios un pacto, orarle y decirle, Señor, yo no quiero ser así, ayúdame. Y cada vez que te surja espontáneamente eso, pues tú vuelves y le dices al Señor, ayúdame por favor. Y Dios entonces le va a dar un comando a tu cerebro y tú vas a ir cambiando sin darte cuenta. Y las personas van a ir notando ese cambio en tu vida y van a decir, ¿qué está pasando con fulano? Ya no es la misma persona, ya no es tosco, es una persona amable, bondadoso, es empático, con un trato muy delicado, fino, porque los hijos de Dios, cuyos caracteres han sido moldeados por el poder del Espíritu Santo, tratan a los demás de esa forma. Eso hay que pedirlo, por supuesto, a Dios. Usted sabe que hay, no sé si usted lo recordará, una declaración de Elena White donde dice que de cada palabra, de cada acto que nosotros realizamos en esta tierra, hay un ángel que anota con terrible exactitud cada una de esas acciones de los hijos de Dios. Ella da esa declaración no para que la gente se meta en un terror, sino más bien para que podamos tener en cuenta que todas las acciones que realizamos en esta tierra, el cielo está muy atento de esas palabras, de esas acciones que realizamos, y entonces nos motiva para que podamos ser igual o semejantes a Cristo. El desafío de nosotros como cristianos es estar estudiando constantemente la forma en que Cristo hablaba, la forma en que interaccionaba con las comunidades, con los individuos, con la familia, con el propósito de ir mejorando cada día y ese carácter suave, delicado que tenía nuestro Señor Jesucristo se vaya reproduciendo en nosotros, porque ahí se cumple lo que se conoce como la ley de la contemplación. Llegamos a asemejarnos a aquello que contemplamos
y por lo tanto hacemos una recomendación para que contemplemos lo que la palabra de Dios enseña sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, y en palabras, en hechos, en acción, llegaremos a asemejarnos a lo que estamos contemplando, que en este caso es la vida impecable de nuestro Señor Jesucristo. Pienso, pastor, que tendremos durante toda esta semana lecciones maravillosas que nos ayudarán, por supuesto, a tener una relación mucho más saludable con nuestro Dios, y será el caso del domingo, donde estaremos estudiando por testimonio, y tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Mateo 24:14, cuando dice, será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. Dentro de los temas que estaremos abordando en esta semana está sin fuerza pero con poder. Estaremos viendo consejos para compartir a Jesús. Interesante lección esa. Estaremos viendo también un hijo errante, y esta semana vamos a cerrar la misma con un tema de interés cuyo título es Recuperados. Pastor y amigos oyentes, estos son los diferentes temas que estaremos viendo durante toda la semana, y ya de antemano seguimos orando para que Dios pueda poner su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nuestra mente pueda ser tocada con su poder para poder comprender estas lecciones, y al comprender estas lecciones llevarla a la práctica. Vamos a orar. Querido Padre, pedimos que tu presencia divina nos acompañe cada día de estudio de tu palabra, para que las bendiciones del cielo nos puedan seguir acompañando, dirigiendo nuestras vidas y trazando un carácter bien formado que tenga que ver, por supuesto, con la relación contigo. Gracias. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.